Listo, ya. Que nos ves por problemas. Ay, perdón, hermanos. Tuvimos una falla técnica, pero bueno, continuamos. Estamos hablando del tema Ven y sígueme. Y le está hablando del ciego Bartimeo. Dice la palabra que el ciego Bartimeo estaba sentado junto al camino y oyendo que Jesús pasaba por ahí, clamó: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús lo mandó llamar y sus apóstoles le dijeron: ten confianza, a pesar de que ellos ya lo habían estado, le habían estado diciendo cállate, ¿no? Le dice el Señor, lo manda a llamar y le dicen los apóstoles: ten confianza, levántate, el Señor te llama. Y Bartimeo recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bien, pues este hombre quizá ya no tenía esperanza, como muchos de nosotros, que ya no tenemos esa esperanza, de que muchas veces hemos pecado tanto en contra de Dios, que creemos que Dios no nos va a perdonar tanta cantidad de pecados que tenemos. Pero Bartimeo quizá ya no tenía esperanza ahí, sentado junto a la orilla del camino, pero dice que escuchó que Jesús iba a pasar por ahí, y él empezó a gritar, empezó a clamar por una oportunidad para que él fuera sanado, y no solamente sanado físicamente, sino también para que él tuviera esa vida eterna. Quizá era su última oportunidad, porque a lo mejor Jesús ya no iba a volver a pasar por ese lugar, pero él clamó y Jesús le oyó y tuvo compasión de él, y él fue sanado. Y dice la palabra que él lo seguía en el camino, seguía a Jesús. Entonces el Señor hacia nosotros nos llama, ¿no? Hacia nosotros nos dice: ven y sígueme. En Romanos, acompáñenme a Romanos 8:30, que dice que Él nos dice: a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Y fuimos llamados, ya fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y a los que fuimos justificados a través de su sangre por la fe en Jesucristo, también glorificó. En esta etapa viene la obra completa de la salvación. Dice que seremos transfigurados en el cuerpo resucitado y glorioso, para que hoy sigamos a Jesús y demos testimonio de su poder y de su gloria. Ven y sígueme, dice el Señor. Acompáñeme a Lucas 4:18. Aquí el Señor, en Lucas 4:18, aquí nos está equipando. Y aquí el Señor Jesucristo declara estas palabras. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu Santo fue derramado sobre Jesús cuando fue bautizado en ese Jordán, para darle poder, pero él ya lo tenía en esencia, ya tenía el Espíritu Santo desde su nacimiento. Jesús y el Espíritu Santo ya existían. Y asimismo nosotros, cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos también su precioso Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros, y así nosotros hemos sido sellados, y fue derramado su poder sobre nosotros. Aquí el Señor nos está equipando en este versículo de Lucas 4:18. Dice que para anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias, para predicar el Evangelio a los pobres. ¿Y qué es un pobre de espíritu? Es el que se sabe que está arruinado espiritualmente, cuando estamos sin Dios, el que está desprovisto de toda virtud y reconoce pobreza total ante el Señor. Se refiere a la profunda humildad de reconocer la profunda bancarrota espiritual de sí mismo cuando estamos apartados de Dios, porque sin Dios nada somos, sin Dios nada tenemos. Y entonces dice aquí que el Señor nos vino
a sanar también a los quebrantados de corazón, dice más adelante. ¿Y quién es un quebrantado de corazón? Un quebrantado de corazón es aquel que se arrepiente, es aquel que se humilla, es aquel que reconoce delante del Padre que sus caminos no son los caminos de Dios, sino que hemos andado en nuestras propias fuerzas y en nuestro propio entendimiento. ¿Qué es un quebrantado de corazón? Es aquel que es humilde, es aquel que es manso, es aquel que es receptivo a la voluntad de Dios. También dice que vino a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a los que estaban bajo el poder de Satanás. Todos nosotros estábamos bajo su poder, porque aún no teníamos a Cristo y nosotros éramos esclavos de Él. Dice en Isaías 42:7 de la versión Recobro, dice: para que abran los ojos a los ciegos y para que saque de la cárcel a los presos. ¿Cuántos de nosotros estamos en cárceles, oprimidos? De las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Muchas veces estamos en esas cárceles, en esas casas, como dice aquí, de prisión. No solamente pensamos que los prisioneros solamente son los que están en las cárceles físicas, pero muchos de nosotros estamos en la calle y caminamos en esas cárceles, en esos cautiverios de opresión, pero son cautiverios espirituales. Son casas espirituales en donde estamos nosotros ahí, donde nuestra alma se albergó ahí en ese lugar. Y Jesús vino a sacarnos de esas cárceles, vino a sacarnos de esa opresión, vino a sacarnos de esas tinieblas. En Isaías 29:18 dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. ¿Cuál es el libro? De la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros nos hablan, pero no oímos. Dice: y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y en medio de las tinieblas. Veremos la luz. Porque antes estábamos ciegos, antes estábamos sordos. Y nosotros tenemos un Dios que todo lo ve, porque dice su palabra que Él rodea, que los ojos de Jehová rodean la tierra, y que Él nos ve y que Él nos oye. Dice, porque ha llegado su luz, ¿verdad? Llegó su luz. Nos ha enviado, así como envió a sus apóstoles, nos ha enviado a predicar estas buenas nuevas. Y nos equipó con todo esto que ya les acabo de mencionar. En Mateo 10:1 dice que entonces Él llamó a sus 12 apóstoles, a sus 12 discípulos. Les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí el Señor les dio un anticipo a los apóstoles. ¿Y cuál fue ese anticipo? Su Espíritu Santo, del poder de la era venidera. En Hebreos 6:5 dice que asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero. Aquí el Señor les dio ese poder, es decir, del milenio, cuando todos los demonios serán echados fuera y toda enfermedad será sanada. A los apóstoles se les mandó que fueran a dar las buenas nuevas, que empezaban primeramente por su casa, que después que no fueran con los gentiles ni con los samaritanos, sino que empezaran primeramente por su casa. Y el Señor nos dice que empecemos por nuestra casa, que comencemos nosotros a dar testimonio, que comencemos nosotros a predicar a nuestra familia. Y después dice, a todo el mundo, como lo dice en Mateo 16:15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión que el Señor nos ha dejado, que abramos nuestros labios, porque Él va a hablar a través de nosotros. Y para ejercer este llamado que nos hizo el Señor, que dice, ven y sígueme, que demos de gracia lo que nosotros recibimos de gracia.
porque no pagamos un precio. El precio ya fue pagado en esa cruz del Calvario. El precio ya se pagó a través de la muerte de Cristo. Ya fuimos comprados, ya fuimos redimidos. Y debemos consagrar el día de hoy nuestra vida al Señor, como lo dice en Romanos 12, del 1 al 2, que dice que así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El Señor quiere que presentemos este cuerpo. Dice, os ruego por las misericordias. Se refiere a un acto externo del hombre. Y la compasión de Dios es un acto interno. Dios tuvo compasión por nosotros al elegirnos, al llamarnos, al salvarnos, al introducirnos a esa vida para que disfrutemos de sus riquezas venideras y que lleguemos a ser su máxima expresión. El apóstol Pablo nos exhorta en este versículo y nos dice que presentemos esos cuerpos a Dios para el cumplimiento del propósito de Dios, mediante un sacrificio vivo. Porque ese sacrificio vivo tiene vida mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque muchos cuerpos son presentados en la iglesia, porque dice aquí, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, dice que son muchos cuerpos, nosotros somos el cuerpo de Cristo, toda la iglesia. Dice que todo ese cuerpo, dice que hubo un solo sacrificio en la cruz, dice que por todos nuestros cuerpos presentados hubo un solo sacrificio en la cruz del Calvario que hizo Jesús. Por lo tanto, si servimos a Dios, presentemos un solo servicio y no muchos, porque es el servicio único, cuerpo de Cristo. O sea que ahí está hablando de la unidad, que todos debemos estar en unidad con Él. Por lo tanto, después de presentar nuestro cuerpo, necesitamos nuestra mente, porque dice en el 2 que no nos conforméis a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dice que, por lo tanto, después de que presentamos nuestro cuerpo, necesitamos una mente renovada. ¿Y qué es esa mente renovada? Es la parte principal de nuestra alma. Al ser renovada también lo será nuestra voluntad y nuestras emociones. Seremos renovados totalmente. Y el ser renovado significa un elemento nuevo que es forjado en nuestro ser. O sea, Cristo está forjándose en nosotros. Cristo nos está renovando nuestra mente, todo nuestro ser, nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad. Él nos está forjando como cuerpo en Cristo Jesús. Y entonces, al ser renovados, somos aptos para edificar esa iglesia, para edificar ese cuerpo de Cristo, el cual es su voluntad, que a los que escogió, llamó, a los que redimió, justificó, glorificó. Y entonces, para que todos nosotros estemos conformados en Él. El cuerpo de Cristo es la cumbre de la revelación divina. Somos de Él y para Él. Y por eso el Señor, como nos está equipando, nos está dando todo lo necesario para que nosotros podamos trabajar para Él. Dice, ven y sígueme. El Señor nos está equipando para su servicio. Pero también dice más adelante que seremos probados. Jesús fue bautizado en el Jordán y luego fue tentado en el desierto. Y luego invitó a las personas a que lo siguieran. ¿Y quiénes siguieron al Salvador? Sus discípulos. Y nosotros también podemos ser esos discípulos si lo seguimos. Acompáñenme a Lucas 4, del 1 al 4, dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto por 40 días y 40 noches y fue tentado por el diablo, dice, y no comió. Y en aquellos días pasados Jesús tuvo hambre.
Y el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues así como Jesús fue probado, también nosotros somos probados. Jesús, el ungido, fue probado en el desierto. Y esta prueba demostró que él estaba capacitado para ser el rey del reino de los cielos. Jesús en su humanidad ayunó 40 días y 40 noches y venció al diablo como hombre. Por lo tanto, mantuvo su posición como hombre para enfrentarse al enemigo de Dios. Satanás lo tentó en la comida, así como Adán. También de igual forma le tentó en la comida. De igual forma, también a Jesús fue tentado en la comida, en una necesidad básica. Y Jesús le hizo frente al enemigo, no con sus propias palabras, sino con las escrituras. Jesús tomó la palabra de Dios como su pan y como su sustento y vivió de ella en medio de ese desierto, en medio de ese ayuno. Toda palabra es dada por el aliento de Dios, como lo dice en 2 de Timoteo 3:16, que dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y todos los que le seguimos debemos alimentarnos de esa palabra. Esa es otra condición que el Señor pone para nosotros. Muchos de nosotros hemos pasado por tentaciones, pero dice que Él no nos dará una tentación que no podamos soportar, que Él nos va a dar la pronta salida. Y aquí Jesús se alimentó de esa palabra y pudo pelear contra Satanás a través de la palabra de Dios. Y así quiere el Señor que nosotros aprendamos también a pelear, a guerrear a través de esa palabra que Él dejó para todos nosotros, porque esa palabra es aliento de vida, aliento que sale de su boca, porque Dios, cada vez que nosotros venimos delante de su presencia y abrimos su palabra, Él viene y nos besa con su palabra, viene y nos llena, nos satura con su palabra y nos da ese poder, nos da esa autoridad, nos da ese gozo, nos da esa paz, nos da ese amor que tanto necesitamos, que tanto anhelamos. Y a través de esa palabra podemos también confrontar a la muerte. Nos proporciona luz en medio de las tinieblas y nos da una revelación divina también su palabra. Cuando hablamos, cuando predicamos su evangelio, lo exhalamos vida. Su palabra es espíritu. Cristo es la palabra. El Señor nos llama y nos dice, ven y sígueme. El Señor quiere que le sigamos. El Señor quiere que vayamos a predicar, que nosotros demos testimonio, porque Él de constante nos está hablando, de constante nos está llamando. Y por último, nuevamente les voy a compartir Apocalipsis 3:20, que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él nos está llamando de constante. Dice, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entre él y cenaré con él y él conmigo. En Isaías 41, del 9 al 20 dice, porque te tomé de los confines de la tierra y desde tierras lejanas te llamé y te dije, eres tú, te escogí y no te deseches. Mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. El Señor no nos desecha. Muchas veces nos alejamos porque nos creemos inmerecedores de Él, inmerecedores de su amor. Pero el Señor no nos desecha. El Señor no tiene acepción de personas y no nos desecha ni Él no nos hace a un lado, sino que Él siempre nos está esperando con sus brazos abiertos para amarnos. Muchas veces Él nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, quien te esfuerza, quien te ayuda. Pero muchas veces no queremos recibir su ayuda. Muchas veces creemos que nosotros podemos solos. Yo en algunas ocasiones
Veo a mis hijos que están apurados haciendo su tarea y voy y me acerco, porque veo la hora y veo que ya es tarde y les digo, ¿te ayudo? Y me contestan, no, yo puedo. Y me contestan, no, ya todo lo tengo resuelto. Y a veces así somos con Dios. Le decimos, no, yo puedo en mis propias fuerzas, no te necesito. Y muchas veces mi corazón se ha contristado, porque yo veo que me necesitan, yo veo que necesitan ayuda, pero más sin embargo, muchas veces me hacen a un lado, muchas veces me dicen, no, yo puedo, no te preocupes, ya yo lo resuelvo. Y muchas veces así le decimos al Señor, pero el Señor de constante nos quiere ayudar, de constante nos quiere abrazar, de constante quiere que estemos con Él, pero nosotros muchas veces nos alejamos, muchas veces no lo oímos. Y el Señor nos está llamando todos los días nos llama, todos los días nos está llamando a que tengamos ese arrepentimiento. Porque muchas veces nuestro corazón se endurece y dice su palabra que nuestro corazón es como una roca que está endurecida, pero solamente Él nos puede poner ese corazón de carne y puede quitar ese corazón de piedra que tenemos. Y pues bueno, mis hermanos, con esto termino y pues vamos a orar. Gracias te doy, bendito Rey, bendito Padre, Señor amado. En esta noche, Señor, te doy las gracias por tu palabra, Señor, porque tú de constante, Señor, nos llamas al arrepentimiento, Señor, nos llamas porque quieres, Señor, que estemos contigo y así como les dijiste a tus apóstoles, que tú te fuiste, Señor, a prepararles morada para que donde tú estés, también ellos estén, Señor. Pero yo te doy las gracias porque hoy dejaste a tu precioso Espíritu Santo, Señor, para que morara en medio de nosotros, Señor, para que Él nos trajera y nos convenciera de pecado y de juicio, Padre. Yo te doy las gracias, Señor, porque tú aún, Señor, has tenido misericordia de nosotros, Señor, porque tú aún, Señor, se ha conmovido tu corazón por nuestras vidas, Señor. Y aún, Señor, nos estás esperando con los brazos abiertos, Señor, porque tú dices en tu palabra que no quieres que nadie se pierda, Señor, sino que todos corramos hacia ti, Padre eterno. Yo te doy las gracias en esta noche, Padre bendito. Gracias porque me amaste, Señor. Gracias porque tú me amaste primero, Señor. Yo te doy las gracias en esta noche, precioso Dios y Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Pasamos a otro tiempo de adoración hacia el Señor. Preparen sus diezmos y sus ofrendas. Que Dios les bendiga y buenas noches. Hola, buenas noches, hermanos. Vamos a pasar a otro tiempo de adoración y vayamos al libro de Hechos 20:35. Y dice en el libro de Hechos: de todas las maneras posibles les he mostrado que así, trabajando duramente, se debe ayudar a los débiles, y que es preciso recordar las palabras del Señor Jesús: la felicidad está más en dar que recibir. Bueno, pues aquí nos habla de que siempre tenemos que dar sin esperar nada a cambio, que si todo lo que lo demos con generosidad y sin estar a cada rato reclamando las cosas, ¿no?, que ya hemos dado. Y por favor, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Padre amado, te doy muchas gracias, Señor, en esta noche, Padre, porque tú, Señor, nos has tenido hasta aquí, Señor. Te pido, por favor, Señor, que tú sigas bendiciendo, Señor, y multiplicando los diezmos de mis hermanos, Señor. Que tú, Señor, seas, Señor, quien los guíe, Señor, en su trabajo, Señor, en sus estudios, Señor. Y que tu Padre seas quien tu Padre, seas tú quien guíe nuestra vida, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.